¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de la parroquia San Juan Bosco de Río Grande? Están en plena asamblea parroquial. Cuánto me alegro que se hayan reunido en la asamblea, que tengan este espacio de compartir juntos, de caminar juntos. Una asamblea es un espacio en el que nos reunimos y ponemos énfasis fundamentalmente en nuestro carácter de bautizados. Sí, por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia, y por lo tanto podemos reunirnos a reflexionar y a compartir y a pensar juntos el caminar en una parroquia. Qué bueno que la comunidad salesiana está a cargo de esta parroquia, el Padre Joaquín, el Padre Jorge, el Padre Ramón, las hermanas de María Auxiliadora, que comparten también esta pastoral, las hermanas discípulas de Jesús, que también comparten esta vida parroquial, los diáconos permanentes que prestan este servicio y todas las demás actividades pastorales que se realizan a través de los agentes de pastoral, catequistas, ministros de la comunión, exploradores de Don Bosco, gente que trabaja en pastoral familiar, en fin, podríamos seguir enumerando los jóvenes, el Ministerio de Música, la cantidad de gente que trabaja en esta inmensa parroquia tan linda, en las periferias, en los barrios, en las capillas. Asamblea parroquial es eso, ¿no? Y a mí siempre me impacta, mirando al querido párroco Joaquín, que es pastor de conducción de esta comunidad, esto que el Papa nos dice a los pastores, ¿no? Sepan que tienen que tener como tres actitudes: estar al frente del rebaño para marcar el camino, estar al lado del rebaño para acompañarlo, saber estar a veces detrás del rebaño, porque el rebaño sabe por dónde están los caminos que recorrer, olfatea los buenos pastos. Creo que una asamblea es un espacio donde uno convocó el párroco seguro y el consejo para la asamblea. Ahora se ponen juntos, caminan juntos, establecen este caminar juntos y en algún momento también van a escuchar como bien por dónde va a ir este caminar de la asamblea. Entonces, esto es lo rico de reunirse, y esto prepara sin duda la asamblea diocesana, que ya está por venir también y que los estamos esperando. Por favor, inscríbanse, entren a la página web del Obispado de la Diócesis de Río Gallegos, página web, o al Face de la Diócesis de Río Gallegos, lo pueden googlear y van a encontrarse con el link para la fichita de inscripción y se la pueden ir llenando, pedirnos también si hace falta el alojamiento. Nos viene bien, nos vamos organizando, los esperamos 7 y 8 de octubre, sábado a la tarde, domingo a la mañana, asamblea aquí en la ciudad de Río Gallegos, invitando a toda la diócesis, a los representantes, a todos los que quieran venir para compartir con nosotros este tiempo, esta reflexión como asamblea. Por eso, esta asamblea parroquial tiene que ser un verdadero momento de iglesia. Hoy, cuando uno se pregunta ¿qué es la iglesia? ¿Es el edificio? Sí, le decimos iglesia al edificio, sí. ¿Es la capilla? Sí. ¿Es el trabajo que tanto hacen ustedes, y lo sé, para construir estos espacios? Sí. Pero la iglesia es lo que está dentro. Es la familia viva, son ustedes que se reúnen como iglesia y que comparten el caminar, las inquietudes y las temáticas que Río Grande vive como ciudad y en ese desafío evangelizador. Entonces, esta parroquia que reúne estos carismas, ¿no? El carisma obviamente salesiano que tiene esta parroquia, porque es una parroquia confiada a la comunidad salesiana, el carisma de las hijas de María Auxiliadora, el carisma de las discípulas de Jesús, que hace poco han llegado, pero ya se han incorporado vivamente en el trabajar. Bueno, el carisma de todas las personas que van poniendo lo mejor, que se note, ¿no? Pero especialmente este carisma de Don Bosco, que tiene que estar presente, porque es el santo patrono de la comunidad y porque es históricamente el que ha sido la comunidad salesiana la que ha evangelizado estas tierras, este Río Grande querido. Así que, por favor, no dejen de tener este carisma tan lindo de los jóvenes y de las periferias, que son lo que Don Bosco mueve hondamente. Así que desde este espíritu, que tengan una lindísima asamblea, que la vivan con muchísima entrega, con un corazón bien abierto y que se dispongan a poder trazar también las líneas que la parroquia necesite. Y los esperamos para trazar también juntos las líneas diocesanas. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.